pero están tristes en su corazón. Hay dolor en su vida. Hay rencor en ellos. Por eso el secreto no está en el estudio. El secreto de la felicidad no está en las riquezas, en las posesiones. Eso es pasajero. ¿Cuántos de nosotros tenemos que dejar cosas del pasado? ¿Cuántos de nosotros tenemos que dejar ese resentimiento? Y a veces lo tenemos allí. Por eso nuestra cara es amargada. Más a Jesús. Eso lo comprendí empezando el ministerio. Pero ¿sabía usted que el gozo hace parte del fruto del Espíritu Santo? Que una vida sin gozo es una vida triste, es una vida empañada, es una vida gris. Pero qué bueno cuando la Biblia nos habla del gozo. Y hoy vamos a discernir un poco, vamos a compartir sobre este tema. La gente busca satisfacción en su vida. Y estaba diciéndole a la iglesia este fin de semana que hay muchas personas que intentan encontrar esa felicidad, ¿no? Hay una búsqueda de la felicidad. Incluso hay una película que se llama En búsqueda de la felicidad. A propósito, se la recomiendo. Hermosa. Pero eso es lo que hace el ser humano. Comenzar a buscar dónde encontrar realmente el deleite y el gozo. Y cuando vamos a Dios, cuando vamos a Jesús, Él tiene respuestas frente a la vida y al deleite, al disfrute. Una vida sin gozo, repito, es una vida vacía, es una vida gris. Por lo tanto, no es un tema que la Biblia se olvidó. La Biblia dice que nosotros en Jesucristo no solamente tenemos vida, sino que tenemos vida eterna. O sea, hay una vida en especial y una vida, también dice la Biblia, en abundancia. Imagínese lo que es vivir en Dios. El gran problema es que a veces no conocemos todo lo que hay en Cristo. No disfrutamos todo lo que hay en Cristo y nos pasa como le pasó a un señor. Este señor compró un tiquete en un crucero y estuvo en el crucero durante 15 días. Y a los 15 días se bajó del crucero preocupado y triste. Y uno de los hombres que navegaba estos mares en el crucero le dijo: ¿por qué estás triste? Acabas de llegar de un crucero. Y el hombre le dijo: la verdad es que ha sido especial estar aquí, disfrutar de la piscina, disfrutar del show, disfrutar de todo. El problema es que durante 15 días no comí. Y le pregunta aquel caballero: ¿y por qué no comiste? La respuesta del hombre fue: porque solamente compré el tiquete de estar en el crucero, pero no compré la alimentación en el crucero. Así que el hombre soltó a reírse y le dijo: caballero, en el tiquete de estar en el crucero venía incluido todas las comidas que usted quisiera. Y a veces nos pasa así. Perdonen, pero a veces nos sentimos como la fábula, ¿no? Como la pobre viejecita. No tenemos nada que comer sino pavo, codornices, carne, pechuga de pollo, pechuga a la marinera. Ya me está dando hambre. Imagínese usted, a veces nos sentimos así y no disfrutamos de lo que es estar en el Evangelio. Mire, los deleites en el mundo son pasajeros. Usted tiene un celular nuevo y se emociona por un momento. Pero cuando sale un nuevo modelo y van pasando los meses, ese celular ya no te llena tanto. Porque el ser humano, la Biblia dice, no se sacia de ver, no se sacia de comprar. Hay un hombre en la Biblia, se llamó Salomón. Escribió un libro, se llama Eclesiastés. Yo no le recomiendo este libro a una persona que necesite fortaleza. Y si lo va a leer, léalo hasta el final. Porque en realidad Eclesiastés nos habla de lo vana que es la vida. En vano estudiamos. ¿Para qué? Dice Eclesiastés. ¿Para qué? Si trae el estudio y el conocimiento, trae fatiga también de nuestra carne, de nuestra vida, imagínese. Y estamos hablando de uno de los hombres más sabios del mundo. Salomón se leyó las últimas obras. Salomón estuvo en las carreras que ni te imaginas.
cuando la reina de Saba fue a conocer a Salomón, una reina de África, se quedó maravillada y dijo: no hay un hombre con tanta sabiduría como Salomón. Pero Salomón escribe al final de sus días: eso del conocimiento es pasajero. ¿Cuántas personas tienen carreras, títulos universitarios en sus paredes, pero están tristes en su corazón? Hay dolor en su vida, hay rencor en ellos. Por eso el secreto no está en el estudio. El secreto de la felicidad no está en las riquezas, en las posesiones. Eso es pasajero. Todo. Y Salomón, el hombre más rico, lo dijo. Tampoco está en la fama. Algunos jóvenes quieren fama. Qué bueno ser como, qué sé yo, Maluma, y comienzan a mencionar personas de la farándula. Pero yo recuerdo al hermano Uriel, que sé que a esta hora también nos está viendo. Él decía una oración que me gusta mucho. Él decía: Señor, te doy gracias por no hacerme famoso. Usted se imagina no poder comerse un helado porque están ahí mirando qué helado está comiendo usted y cómo se está vistiendo y cómo salió. ¡Qué pereza! A veces creemos que eso nos va a llenar, que nos va a dar gozo en nuestra existencia. Pero mira, hay cosas que nos dan felicidad, pero la felicidad siempre va a ser pasajera. La felicidad va a ser externa. Pero cuando vamos a Jesús y le decimos: Señor, ¿cómo podemos encontrar el gozo de la vida, el deleite de la vida? Entonces Jesús, el maestro de los maestros, que tenemos hoy una cita con él, nos dice: mire, la vida no se trata de comida, ni de bebida, ni de lo externo. Jesús viene y dice: ¿sabe? El gozo está en mí, en Jesús. Quiero leer un texto, que es un texto que siempre me ha impactado, que nos habla del gozo. San Juan 15:11 dice: estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hace unos años se me acercó una hermana de la congregación que administraba en ese tiempo y me dijo: hermano Wilson, yo quisiera que usted por favor fuera a mi casa. Tengo un adolescente, no quiere volver a la iglesia y necesito que me diga, hermano, qué puedo hacer yo para que este joven regrese a los pies de Cristo, conozca más de Dios. Y recuerdo que fui a la casa, me senté con el adolescente y comencé a preguntarle: ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no quieres volver? Y recuerdo que empezó a decirme: la verdad, hermano Wilson, me gustaría, pero lo triste es que en esta casa siempre hay amargura. Me levanto y a toda hora mi mamá me está recriminando, hermano Wilson, y hago todo lo posible por contentarla. Pero mi mamá no se sacia. Quiere más, quiere más. Y hace poco me dijo que para qué me había tenido. Palabras que me hirieron profundamente. Hermano Wilson, si ella es una cristiana, va a la iglesia y dice que ama a Dios y no vive una vida realmente que la disfrute. Imagínese lo que me estaba diciendo este joven, a propósito, muy maduro en su manera de hablar. Y recuerdo que cuando salí de la habitación, la hermana estaba feliz. Me dijo: hermano Wilson, qué bueno tenerlo aquí. Por favor, dígame, ¿qué puedo hacer entonces por mi hijo? Y le dije: bueno, hermana, le voy a dar la clave. Y ella estaba esperando que yo le dijera: saque, hermana, 30 días de ayuno. Y le dije: la clave está en que usted realmente viva a Jesús. Le dije: su hijo va a volver si tú cambias. Recuerdo que se quedó en silencio. Y le dije: hermana, el gozo que tú demuestres en vivir en Dios será el reflejo que los demás verán. Mira, yo le voy a decir algo. No hay nada más evangelístico, y escúchalo, que un gozo. No hay nada más evangelístico. Hay personas que quieren estar amargadas, resentidas y cargan una Biblia debajo del brazo. Pero permítame decirle, cuando usted carga una Biblia pero no tiene gozo, es como si cargara una Biblia en este brazo y una tumba bajo este otro. Allí vas con tu Biblia.
Pero ¿dónde está el gozo de Dios? En ti. La Biblia dice que cuando el salmista perdió el gozo, él no se quedó tranquilo diciendo, qué bueno, ya perdí el gozo. No. No, el salmista dijo, Señor, espérate, yo no puedo vivir así. Yo no puedo seguir viviendo una vida de amargura. Tú no me llamaste a eso. Y el salmista dice, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. O sea, yo quiero caminar con una sonrisa en mis labios. Quiero no ser el Shrek de mi casa, el logro de mi casa. Yo quisiera, Señor, mejor que me dieras hoy ese deleite de vivir, esa sonrisa en las mañanas. Y es una de las cosas que he aprendido en Dios. Es a deleitarme a veces en las pocas cosas, en lo pequeño, en lo simple de la vida, en un atardecer, en las cosquillas que le hago a mis hijos. Ayer estaba con alguien y le dije, qué pena, pero allí están mis hijos esperando que su papá se convierta en el monstruo cosquilloso. Y son cosas como tan sencillas, pero me gozo, me deleito en eso. No soy perfecto, pero he aprendido a disfrutar cada momento de mi existencia. El problema es que el enemigo está ahí intentando amargarnos siempre la vida. A veces nosotros mismos nos amargamos la vida. Pero Dios te dice hoy, venga, disfrute de mí. Venga, disfrute de mi compañía. Yo soy tu Dios. A veces el ejemplo dice más que 1000 palabras. ¿Cómo van a querer tus hijos ser cristianos si tú no muestras un deleite en la vida? Pero cuando ves a Jesús, al Maestro, lo ves allí, caminando por las playas, tan tranquilo, en medio de las circunstancias, predicando el reino, en medio de la tormenta, durmiendo, como lo veíamos en estos días. Ahora, el primer punto es que el gozo es importante para ganar a las personas. Cuando tú tienes un hogar, a tu esposa, a tu familia, y hay sonrisas, la gente se acerca. Sí se acercan. Y te preguntan, oye, ven, ¿cómo haces? O sea, ¿qué pasa con tu hogar? ¿Por qué es tan distinto? ¿Por qué es tan distinto a los demás? Los otros están discutiendo a toda hora y ahora hay una sonrisa en ustedes, van a la escuela dominical, vienen. Explícame, algún vecino te tendrá que decir, oye, yo quiero eso, yo deseo eso. No somos perfectos, pero yo le he dicho al Señor en estos días, Señor, ayúdame a disfrutar de las bendiciones de mi casa, de mi familia. Cuando tienes gozo en el trabajo y vas a trabajar con ese ánimo, ¿no? Con Cristo en tu corazón y ahí estás. La gente te va a preguntar, por eso te digo, no hay nada más evangelístico que un gozo. Tú puedes llevar tratados, puedes explicar la Biblia, pero cuando tú aprendas a vivir en la vida de Jesucristo, cuando empieces a disfrutar de los frutos del Espíritu Santo, que son gozo, paz, paciencia, amor, benignidad, usted comienza a deleitarse en Dios y a vivir una vida transformadora. La gente te va a decir, yo quiero de esa vida que tienes. Yo necesito de esa vida. Cuéntame cuál es el secreto. Y tú le vas a decir, el secreto es Jesucristo. El secreto es el Dios que yo tengo. Ahora, no solamente el gozo gana a los perdidos. El gozo es necesario para vencer las dificultades y las desilusiones de la vida. ¿Sabías que el gozo del Señor es el lubricante de tu carro, el lubricante de tu vida? El gozo del Señor, dice la Biblia, es nuestra fortaleza. Debemos tener un gozo. Esto del gozo no es algo inventado. Esto del gozo no es una mentira, ni es una hipocresía. Cuando uno está en Dios, hay algo en el alma, no es externo, que puede uno estar en medio de la dificultad, pero cuando uno siente su presencia, no sé a cuánto les ha pasado, pero han llegado muchas veces a la iglesia o se han arrodillado con tantas preocupaciones, pero cuando sienten la presencia del Señor y sienten ese gozo, las desilusiones se desvanecen delante de un Dios que nos fortalece a través de su gozo.
Ahora, el gozo de Dios no es poco. El gozo de Dios es abundante. Hebreos 1:9 nos habla del gozo. Primera de Pedro 4:13 nos habla de regocijarnos en el Señor. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor. Imagínense, ¿quién lo escribió? Pablo. Y Pablo estaba siendo perseguido, abofeteado, había sido tratado mal. Incluso algunos en algún momento de haberlo agredido, lo tuvieron como muerto. Pero Pablo se limpia las vestiduras y sigue predicando. Y Pablo, en medio de una prisión, es capaz de escribir esta carta y decirle a los filipenses, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Cómo es posible que un hombre en una cárcel se atreva a darle ánimo a los demás? ¿Qué descubrió Pablo que nos hace falta descubrir a nosotros? Y la respuesta es sencilla. Pablo entendió que no importa las circunstancias de la vida, cuando tenemos a Dios en el corazón y en el alma, hay un gozo desbordante. El gozo de Dios, no la ausencia de problemas, sino el poder de soportar las pruebas en medio de la confianza en Dios. Te voy a dar una frase que me ha conmovido profundamente. Escucha esto. Gozo es la certeza firme de que Dios tiene el control de cada detalle de mi vida. La serena confianza de que al final todo va a salir bien y la decisión determinada de alabar a Dios en todas las cosas. Eso nos está diciendo algo. Nos está diciendo Through my online store alone, we've sold over $500,000 worth of spices. That's so cool. Diciendo la confianza en Dios. Él está pendiente de lo que te sucede. Pero escúchame, ese Dios conoce la respuesta y sabe la salida. Y nuestra confianza en Él debe estar allí. Ahora, es tan importante el tema del gozo. Juan 15:11 nos viene hablando de la vid verdadera. La vid que tiene pámpanos, y los pámpanos son los racimos de uvas, los racimos de uvas. Creo que todos en algún momento hemos comido uvas. Qué deleite, ¿cierto? Pero el Señor está hablando de que si no estamos en Él, no llevamos fruto, que si no estamos en Él es la vid verdadera. Y dice, si ustedes se desprenden de mí, entonces no van a tener ese jugo de uvas, no van a poder tener frutos en su vida. Y es lo que me llena de emoción en Juan capítulo 15. Porque nos empieza a decir que tenemos que reconocer que lejos de Él, no hay nada que hacer. Tú puedes tener riquezas, puedes tener fama, puedes tener estudio. Pero si Dios no está, va a haber el vacío más grande en ti. Vas a poder tener momentos de felicidad. Ahora, puede que no tengas mucho estudio, puede que no tengas muchas riquezas, pero si tienes a Dios, lo tienes todo. El salmista dijo, en uno de los salmos más impresionantes, el Salmo 23, él dijo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Voy a volverlo a repetir. El Señor es mi pastor, nada me faltará. O sea, él se sintió tan lleno de Dios que dijo, Señor, si tú estás, no importa lo que esté pasando alrededor, no interesa lo que esté sucediendo. Si tú estás, yo me siento completo. Tú me llenas completamente. No hay nada que me pueda más llenar en la vida que tu presencia. Así que el tema del gozo no es una opción en la vida cristiana. Perdonen, pero a veces hay tanta amargura en el mundo. Y tristemente vemos a veces cristianos tan amargados que uno los ve y dice, Dios mío, ¿por qué caminan así? Si en el crucero de Dios tienen derecho al gozo, ¿por qué no disfrutar de esta noche? ¿Por qué no disfrutar de nuestros hijos? ¿Por qué no disfrutar de nuestra esposa, de nuestro esposo? El adolescente, gócese en Dios, deleítese en su adolescencia.
Dios no te creó para estar amargado en un cuarto. No, Dios te llamó para que vivas una vida en abundancia. Este es el secreto de la existencia humana. No hay otro camino. No es Buda, no es la meditación trascendental, no es todo lo que el mundo ofrece en este tiempo. El deleite de la vida se llama Jesucristo. Y yo quiero invitarte hoy a que te goces en Él, a que te deleites en Él. Ahora, he venido pensando en dos personajes de la Biblia que sostuvieron el gozo en medio de las dificultades, de las vicisitudes que vivieron. Y son dos personajes que ustedes van a poder escuchar en contados minutos. Quédese con nosotros, vamos con un break musical, una pausa musical, y vamos con esos dos personajes que yo sé que nos van a enseñar cómo poder vivir en medio de las circunstancias con un gozo puesto en Jesucristo. Veníamos hablando del gozo. El Evangelio no es un pañuelo de lágrimas. No es todos los días llorando porque lágrimas. No es todos los días llorando porque quizás qué triste es mi vida, ¿no? Personas que viven así, que viven siempre quejándose de todo. Qué triste es mi vida. Es que si a mí me hubiera pasado esto. Es que si esta persona... Y siempre están volviendo atrás. Su vida está atada al pasado. Y a veces el Evangelio se convierte para muchos en un lugar de despecho emocional. Pero cuando vas a la Biblia te encuentras con que es distinto vivir en Dios. Con que es real, a veces lloramos. La Biblia dice, bienaventurados los que lloran. Jesús mismo lloró. Pero no siempre. Tienes que levantarte de ahí, de ese valle de lágrimas, y decirle, Señor, no más. Me cansé de llorar. Esa persona que me abandonó. Es hora de levantarme y continuar mi vida. Porque tú tienes cosas grandes para mí. El propósito de Dios es que en medio de las dificultades podamos entender que su gozo sobrepasa todo entendimiento, que su presencia sobrepasa todo entendimiento. Y voy con los dos personajes de hoy. Los dos personajes que nos van a enseñar qué es el gozo. Y quiero leerles aquí. Lucas capítulo 1, el versículo 57. Vamos a ver algunos destructores del gozo, porque hay cosas que muchas veces nos destruyen. Y mira, una de las cosas que he aprendido es que tenemos que luchar por el gozo en Dios. Tenemos muchas veces que batallar. Y Lucas 1:57 dice, frente a la situación que estaba viviendo una mujer. Imagínese usted lo que esta mujer estaba viviendo y cómo en medio de su circunstancia, esta mujer alcanzó a ver las promesas de Dios, alcanzó a entender las promesas de Dios. Lucas 1:57, aquí está. María va a visitar a Elizabeth y cuando llega, dice, mi corazón se regocija en mi Salvador. Es una escena hermosa. Si usted quiere leer todo el capítulo, puede leerlo. Y el primer personaje es María. Quiero que hablemos de ella un momento. Porque la Biblia dice que tenemos que llamarla bienaventurada. Bendita es entre las mujeres. Y quiero que nos metamos en la escena. Siempre lo he dicho. Cuando leo la Biblia,
Me gusta hablar con los personajes, meterme allá en el pesebre, me gusta mirar al burro acá, o sea, me gusta disfrutar la palabra. Por eso para mí no es un libro aburrido con letras negras, sino que es un arco iris de bendiciones, de personajes, cantidad de personas que están allí que me enseñan cosas. Y Dios utiliza a cada personaje para enseñarnos. Ahora, quiero que te imagines esto. María no tenía más de 15 años. Tanto los estudiosos dicen que tenía entre 13 y 14 años, más o menos eso. No más de 15. Era una adolescente. En aquel tiempo, las jovencitas se casaban después de los 12 años. Imagínese usted una jovencita no mayor de 15 años que estaba comprometida y de un momento a otro viene una palabra sobre ella. Va a nacer un hijo de ti. Va a ser un nacimiento, Quiero ser CEO de mi tiempo. Virginal. O sea, ningún hombre tendrá intervención en eso. Imagínese usted la escena. Es increíble, pero cuando nos metemos en las historias bíblicas, comprendemos lo que María pudo haber sentido. Que yo voy a tener un hijo, ¿cómo? ¿Y cómo va a ser? ¿Y Dios cómo lo va a hacer? Pero allí estaba María en medio de ese momento tan difícil. Tiene 13 años y ahora está embarazada. Imagínese para contarle a la mamá: mamá, mire, lo que pasa es que estoy en embarazo, pero quiero decirte que no es de ningún hombre, es de Dios. ¿Quién cree eso? ¿Se imagina el chisme en todo el lugar donde ella vivía? Además que en ese tiempo los pueblos eran pequeños. Nadie creerá eso. Imagínese usted 3 días antes de dar a luz, subirse en el lomo de un burro. 3 días de camino. ¿Qué mujer le gustaría estar encima de un burro 3 días antes de nacer su hijo? Pero es lo que vemos en María. Sigamos pensando un poco. Imagínese llegar a una ciudad y no tener un hotel disponible para lo menos tener su bebé. No había una clínica, no había una partera, no estaba la mamá, no estaban las tías de María. Estaba allí, en un pesebre, y un niño naciendo. En medio de la situación de María, ella aprendió a confiar en Dios. Y por eso este texto en Lucas capítulo 1 y versículo 57 me llena de tanta emoción, porque María se atrevió a confiar en su Salvador. O sea, Señor, yo no sé qué es lo que estás haciendo, no sé ni cómo voy a quedar en embarazo. No sé cómo tu Espíritu Santo va a venir, no entiendo. ¿Y cómo así que ese niño va a ser perfecto? Y va a ser príncipe de paz. Yo no entiendo esto. Pero yo me gozo y me deleito en tu salvación. ¿Cuántas veces no entendemos lo que está pasando? Señor, yo no comprendo por qué estoy viviendo esta crisis económica. He hecho lo posible por salir adelante. Señor, yo no quise que estos momentos sucedieran en mi vida, pero María tuvo que enfrentar cosas que quizás usted nunca ha enfrentado. Allí estaba María, en medio de eso. Y en medio de la ansiedad, aprendió a confiar en Dios. Mire, una de las cosas que nos roba el gozo de Dios es la ansiedad. Es el qué va a pasar. Es el nerviosismo, es la preocupación. Bueno, y si entonces no me dan trabajo, y entonces si esta persona, y vivimos una vida de temores y de miedos. ¿Sabías que en el nacimiento de Jesús, durante 6 veces aparece la palabra no tengas miedo? Y es porque María necesitaba escuchar eso. José necesitaba escuchar eso. Y el ángel cada que viene les dice, no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo. Y es lo que el Señor te dice también esta noche. No tengas miedo del mañana. Disfruta el hoy.
El mañana traerá su afán. El mañana miraremos qué pasa. Si te quitan el trabajo, bueno, Dios te proveerá, te dará otro. Pero las cosas que te están pasando, pasan con un propósito en Él. En su presencia podemos descubrir muchas veces esos propósitos. Pero allí estaba María, no entendiendo cómo así que en embarazo, cómo así que voy a tener un bebé, cómo así que va a ser engendrado por el Espíritu Santo. No lo entiendo, pero decidió confiar en Dios. Y yo quiero invitarte a que en medio de la ansiedad que tienes, confíes en Dios. Dígale: Señor, ¿sabes qué? Voy a disfrutar esta noche y me voy a acostar bien. Y voy a tomar un vaso con agua y me voy a arrodillar, voy a hablar contigo y voy a disfrutar de mi esposa o de mi esposo, o si estás solita, de mi mamá, de mi hijo, de mi hija. Porque a veces nos perdemos las bendiciones de disfrutar la vida porque la ansiedad se lleva, taladra ese gozo y se desvanece. Pero cuando confías en Dios, mantienes una tranquilidad. Oye, ¿por qué no estás preocupado? ¿No tienes empleo hace tanto? Dios obrará. Venga, pero ¿por qué estás tan tranquilo? Estoy confiado en Dios. Es cierto, tienes que salir a buscar empleo. Pero que en medio de eso, si no te dan empleo, descansa en Dios. Dígale: Señor, estoy confiado de que tú abrirás puertas. Fe es eso. Confiar en un Dios que no nos va a fallar. Ahora, cosas que destruyen tu gozo. En la primera escena aparece este personaje, María, y nos enseña a confiar en Dios en medio de la crítica, de la murmuración, del chisme, de lo que digan de nosotros. Y luego viene el segundo personaje. Es José. ¿Usted cree que José le creyó a María cuando le dijo: mira, José, lo que pasa es que estoy en embarazo y es del Espíritu Santo? José no creyó. Ahí está la Biblia para comprobar eso. José se sintió traicionado. ¿Quién cree algo como eso? Nadie. Nunca antes había pasado, ni nunca después de María va a pasar. Así que José tuvo que enfrentar un momento para él de traición. Y aquí viene lo segundo que nos roba el gozo: las heridas que te han hecho. Alguien te ha herido en el pasado. Pregunta: ¿quién es la persona que más te ha herido en la vida? ¿Quién será? Alguien me estará levantando y me está diciendo: pastor, mi esposo que se fue de casa. Alguno me estará diciendo: mis padres me hirieron cuando me abandonaron o me dejaron. Alguien puede decir: una persona abusó de mí en el pasado y hay heridas que tengo en el corazón. José, cuando María le dijo: estoy en embarazo, ¿te imaginas el dolor que sintió José? Y encontramos en la Biblia, en Mateo capítulo 1, el versículo 19, la respuesta de José frente a las heridas del corazón. ¿Sabe cómo responde José? Dice la Biblia: José, su marido, como era justo y no quería hablar de ella, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Perdonen, pero este es todo un caballero. Si hablamos de José, mis respetos. Imagínese usted con la herida en el corazón, la mujer comprometida que está con él. A propósito, los compromisos se hacían un año antes de casarse. Así que ya habían firmado papeles. Antes de irse a vivir, tenían que firmar un contrato. Era el compromiso en la antigüedad. Y la mujer con la que firmó un contrato está en embarazo. Pero José no toma venganza. José no dice: espérese y verás. Me la hizo, yo también se la voy a hacer. Me voy a buscar a alguien para vengarme. No. Aquí hay un José que hoy es digno de mi admiración. Es todo un caballero. La amaba y no quiso infamarla
No quiso vengarse de ella, no quiso ir a hablar de ella, a chismear de ella, a decirle a su familia, mire lo que me... No, espérate, ¿sabe qué hizo José? Y este texto es hermoso. No quería infamarla y quiso dejarla secretamente. O sea, el propósito de él fue, ¿sabes, María? Continúa tu vida hacia adelante. ¿Cómo crear una fuente de ingresos pasivos? Bueno, este 28 de diciembre voy a unirme al famoso... Pero yo no voy a hablar de ti, yo no me voy a vengar de ti. Lo único que voy a hacer es dejarte. Porque tampoco puedo estar contigo. Te amo mucho, pero prefiero dejarte. Me siento traicionado. Esa fue la manera en que José enfrentó la situación, las heridas. ¿Cómo estás enfrentando tus heridas? Me gusta esta frase, quiso dejarla secretamente. ¿Cuántos de nosotros tenemos que dejar cosas del pasado? ¿Cuántos de nosotros tenemos que dejar ese resentimiento? Y a veces lo tenemos allí. Por eso nuestra cara es amargada. Por eso nos parecemos a Shrek. Y la gente nos mira, y es cristiano, y mira cómo mantiene de amargado, a toda hora gruñe. Porque el gozo se te ha ido. En tu corazón dejaste que las heridas te laceraran el alma. Y allí estás, en medio del resentimiento. Pero José dijo, prefiero dejar esto y seguir adelante. Quiso dejarla secretamente. No tomes el rencor y lo apliques más a tu vida. Porque en realidad el que más daño va a recibir eres tú. Tú crees que esa persona está sufriendo el dolor tuyo y lo miras con rencor y con odio. Pero en realidad quizás él está yendo a un parque, riéndose, corriendo detrás de un balón. Y te estás amargando porque no has dejado aquellas cosas. Por eso José nos enseña. Luego el ángel viene y se le aparece a José y le dice, oye José, no temas recibir a María tu mujer. Lo que ella te dice es verdad. Lo que viene en ella es del Espíritu Santo. Lo que hay en ella es del Espíritu Santo. Así que recíbala, José. Pero José no creyó. Yo siempre me he hecho una pregunta. ¿Por qué Dios no tomó el mismo ángel en el mismo momento y le habló tanto a María y a José? ¿Por qué Dios permitió que José viviera ese momento de traición y de dolor? La respuesta es porque muchas veces Dios está mirando nuestras respuestas a las dificultades. Porque Dios está mirando hoy qué confianza y qué fe tenemos en Él. En medio del dolor, en medio de la traición y en medio de lo que estamos viviendo. Así que estos dos personajes decidieron disfrutar del propósito de Dios, así no lo entendieran. Y yo quiero invitarle a que hoy, terminando cita con tu maestro, le diga, Señor, yo quiero tener ese gozo. Vamos a orar. Si has perdido el gozo de la salvación, si durante este tiempo has estado amargado, triste, cabizbajo, hoy Dios te va a levantar tu cabeza. Hoy Dios te dice, no sigas viviendo así. El enemigo le gusta ver a un cristiano triste, aburrido. Pero cuando ve a un cristiano lleno de gozo, el enemigo dice, venga, ¿cómo es posible que tenga tanto gozo en medio de su aflicción? A veces decimos, hermano Wilson, sí, pero Job tuvo también muchas dificultades y los justos también sufren, y es real. Dios nunca nos dijo que no sufriríamos en el camino, pero que Él iba a estar con nosotros y su gozo nos iba a fortalecer en medio de aquellos momentos. Acuérdate que Job solamente vivió un año la prueba que se menciona en la Biblia. Después de ese año, la vida de Job fue abundantemente bendecida. Así que deja el pasado en el pasado y comienza a vivir una vida en Cristo. Dígale, Señor, realmente estoy en tu crucero de la salvación.
Estoy ahí, ya me apunté, Señor. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y si no está escrito, dígale, Señor, yo quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Acepte a Cristo hoy. Pero si estás en el bote de salvación y no estás disfrutando del gozo, de los privilegios de estar en Dios, yo quiero invitarte a que le digas, Señor, no más amargura. Hoy quiero, Señor, que tu gozo reine en mí. Y vamos a orar esta noche. Vamos a decirle, Señor, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, Señor, yo quiero deleitarme en ti. Quiero levantarme mañana, Señor, y lo primero a hacer, sonreírte a ti. Qué hermosos son las mañanas contigo, Señor. Qué hermosos son los atardeceres, el anochecer en tu presencia. Oremos. Señor Jesús, esta noche, Padre, tú has hablado a nuestros corazones, a nuestras vidas. Nos has dado una palabra de refrigerio. Dios, perdóname si quizás he tenido momentos en estos días de amargura, Señor. No tengo por qué vivir así. Yo decido hoy vivir en tu gozo. Yo decido hoy disfrutar cada momento de mi existencia en tu presencia, Señor. Ayúdame, Señor, a ser mejor esposo. Ayúdame a ser mejor padre. Ayúdame a ser ejemplo, Señor. Y llévame, Señor, a disfrutar de tu presencia. A saber que si tú estás, las demás cosas, Señor, vienen como añadidura. Las demás cosas, Señor, tú te encargas de ellas. Yo tan solo quiero descansar en ti. Padre, te quiero pedir a esta hora de la noche por personas que han estado viviendo amargura en sus corazones. Hay alguien a quien Dios le ha hablado. Señor, hoy está sanando un corazón. Está sanando una herida del pasado, Señor. Padre, levanta la cabeza de aquella persona que ha estado cabizbaja, Señor. Que ha estado sin propósito. Que ha tenido pensamientos que atormentan, pensamientos incluso de suicidio, Señor. En el nombre de Jesús oramos hoy. Y sabemos, Señor, que tú rompes las cadenas, que rompes las cadenas del pasado, Señor. Que nada puede quitarnos el gozo porque tú no lo diste, Señor. Y como dice esa canción hermosa, el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Es el gozo de estar en ti. Es el deleite de estar en ti, Señor. Yo quiero disfrutar, Señor, mi vida en ti. Quiero que tú seas el centro de todo. Quiero pedirte a esta hora que cambies la amargura por gozo, por alegría. Que cambies el lamento por baile, como dice tu palabra. Que podamos regocijarnos en ti. Así como Pablo, aún en medio de la prisión, se regocijó, cantó. Dios mío, llévanos a conocerte más y a refugiarnos en ti. Te alabo hoy, Señor, te glorifico a ti y gracias por ese gozo inefable que tú nos das. Gracias, Señor.